pasando ahora? Preocupación en el mundo por la variante Delta que sigue avanzando. Gaby, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Sí, sin duda, a ver, es la gran preocupación a nivel mundial, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que estiman que en poco tiempo la variante Delta se va a convertir en la cepa dominante en todo el mundo, como ya está ocurriendo en algunos países, algunos de ellos que, hay que decirlo, habían vuelto a cierta normalidad y que tienen que retroceder justamente por esta situación. Vamos a hablar de algunos ejemplos concretos que estamos viendo ahí en la pantalla, 6 casos diferentes. Nueva Zelanda, el gran ejemplo a nivel mundial con respecto al cuidado de la pandemia. ¿Por qué? Porque su primera ministra, Jacinda Ardern, ha sido muy clara y muy contundente en las medidas que tuvieron que tomar en su momento. Es una isla, eso es una gran ventaja, pero lo que hizo Jacinda Ardern fue cerrar Nueva Zelanda cuando tuvo muy pocos casos, controlar que se cumplan los confinamientos y asistir desde el Estado como correspondía para que la gente no sea tan perjudicada por la pandemia. Gaby, lo que pasa es que en el caso Nueva Zelanda, Australia, por la proximidad, ¿no? Sí. Se había incluso permitido, ¿no?, que el flujo sea constante entre Nueva Zelanda y Australia, pero esto finalmente también trajo algunas complicaciones. Exactamente. De hecho, Nueva Zelanda, que venía muy bien, a partir de los contagios que se generaron en Australia, tuvo que suspender lo que ellos llaman la burbuja aérea entre Nueva Zelanda y Australia a raíz de la aparición de la cepa Delta. Cancelaron vuelos. Casi sin vuelos, ya se anularon los vuelos. Nueva Zelanda está analizando ir hacia volver al uso del barbijo, cosa que habían desechado hace bastante tiempo, y a analizar medidas restrictivas en distintas ciudades, como por ejemplo en Auckland, ¿no? Hay que decir, mucha preocupación. La India, bueno, donde apareció esta cepa, hoy denominada Delta, la conocimos en un principio como cepa india. Bueno, lo cierto es que lo que se está viviendo es una situación dramática en materia de contagios. Está avanzando la cantidad de contagios a nivel global en este país, que es casi un subcontinente, prácticamente 1.400 millones de habitantes y con una altísima tasa de mortalidad, ¿no? Y el particular fue, sobre todo porque hoy casi todos los casos que se dan en la India tienen que ver con la cepa Delta, ¿no? El caso de Australia, lo mencionábamos recién, Australia ha tenido que suspender Nueva Zelanda el puente aéreo, pero Australia está pasando algo muy particular, que es que les aparecieron brotes de COVID-19 cuando venían con muy bajos registros en distintos puntos geográficos. De hecho, en todos los puntos geográficos y en todos los puntos cardinales de esta también casi un continente como es Australia, han aparecido, por ejemplo, en el oeste en la ciudad de Perth, en el norte en la ciudad de Darwin, en el este en la ciudad de Sydney y en el sureste en la ciudad de Brisbane. Lo que hay que decir es que a partir de esta situación lo que está pasando es que, por ejemplo, en el caso de Sydney han procurado 2 semanas de cuarentena estricta. En el caso de Perth algo parecido, pero va a ser de 1 semana y analizar qué van a hacer en adelante. La reimposición de la mascarilla en lugares cerrados, cosa que había sido eliminada en su momento, y el tema de un seguimiento epidemiológico estricto a cada persona que llegue a este país. Esto lo que está pasando en Australia, que también es un continente, pero sigue siendo una isla, ¿no? Gaby, a ver, pensaba en relación a la noticia que nosotros conocimos hoy, acá en la República Argentina, y que tiene que ver con la eficacia, alta eficacia también, del 90% de la vacuna Sputnik para la variante Delta o frente a la variante Delta. ¿Por qué preocupa tanto en el mundo esta variante? Bueno, pues se han multiplicado los contagios, pero además muchos de estos países, vos ahora hablabas del caso de Moscú, entre otros, ¿no? Pero de ciudades, bueno, en este caso de Rusia, pero claro, no tienen vacuna Sputnik muchos de ellos. No tienen vacuna Sputnik, y Australia, que venimos hablando, tiene muy baja tasa de vacunación hasta el momento. Apenas el 5% de la población australiana tiene completo el esquema de vacunación. Así que
tengamos en cuenta, son 25 millones de personas, muy bajo el nivel de vacunación. ¿Y se cancelaron los vuelos totalmente entre Australia y Nueva Zelanda? En estos momentos sí, hasta tanto controlen este tema de los contagios. Porque ¿no? estamos hablando de países que tienen, bueno, algunos un sostén económico, ¿no?, muy importante, pero de todos modos, a esta altura, volver a cancelar los vuelos totalmente para ellos, que iniciaron el proceso de vacunación bastante antes, ¿no? Y sin embargo, volver a estar en esta situación, la verdad que es muy, pero muy complicado. Y pensar en Nueva Zelanda, particularmente, Australia tiene otras vías aéreas. Nueva Zelanda es el principal puente aéreo que tiene, lo tiene con Australia. A través justamente. de Australia, claro. Exactamente. Sí. Bueno, hablamos de lo que ha pasado en el Reino Unido. El Reino Unido tiene el 96% de los nuevos casos son de la cepa Delta. ¿Y qué pasó? El fin de semana hubo manifestaciones en contra de la extensión de ciertas restricciones, aunque se ha ido liberalizando, pero lo que dice el gobierno británico es no es el momento de liberar más, porque justamente lo que está pasando es que estamos teniendo picos de contagios que no teníamos desde enero pasado, cuando estaban en pleno invierno, ¿no? Ellos están en verano, ayer tuvieron 23.000 casos, un número que no tenían desde el 30 de enero pasado, ¿no? El caso de Moscú, la ciudad de Moscú. Rusia también tiene otra particularidad en general como país, que es una muy baja tasa de vacunación, pese a que tienen muchas vacunas. Hasta hace un tiempo solamente se había vacunado el 13% de la población, son 145 millones de habitantes. Lo cierto es que Moscú, la ciudad de Moscú y la región de Moscú, optó primero por tentarlos, seducir a la gente con sorteos. Por ejemplo, 5-0 kilómetros por semana sorteaban a la gente que se vacunara. En la región de Moscú se sorteaba un departamento de 3 ambientes para que la gente se vaya a vacunar. Bueno, ahora directamente van a la coerción, si se quiere. Dicen, ahora va a ser obligatorio, por ejemplo, para todos los sectores de servicios, para todos los hoteles, por ejemplo, y restaurantes, y en los restaurantes van a obligar a que la gente muestre un código QR de que está vacunada para ser atendida. Imagínate el escándalo que se armaría acá, ¿no? Sí, sí. Imagínate el escándalo. Pero bueno, sí, muchos planteaban esto, ¿no? Que la vacunación obligatoria también, porque acá la salida es colectiva, ¿no? Siempre que haya un gran porcentaje. Bueno, Estados Unidos también tiene un porcentaje bastante alto, ¿no? Exactamente. De gente que no se quiere vacunar. Exactamente. Y en este caso, en Moscú, por ejemplo, lo que también determinaron es que esto de la obligatoriedad, por un lado, y están analizando que la gente que no esté vacunada no pueda tomarse el servicio de transporte público. Imagínense lo que se imagina. Obviamente cuando empezaron con estas medidas aumentó la vacunación, pero no está a los niveles que desea el gobierno de Moscú, ¿no? Pero en Rusia, en Moscú, ¿también están haciendo falta restricciones tan fuertes? No todavía, pero sí lo que tiene Moscú particularmente, que el 90% de los nuevos casos tienen que ver con la cepa Delta. Bien, pero el 90% también tiene de efectividad ahora la vacuna Sputnik, entonces no debería ser tan complicada la situación en Rusia, con un alto porcentaje de personas vacunadas, o su totalidad, bueno, no lo sé si han recibido otras vacunas, como en otros países donde tienen vacunas que son mucho menos efectivas. Totalmente, debería haber como una mayor... no tendrían que llegar a esta situación. No, totalmente. Tiene que ver con una tradición, ojo, Cuando se empezó con la vacunación, se estimaba que solo se iba a vacunar la mitad de la población, porque en general los rusos no son muy pro vacunas, que digamos. Pero lo cierto es que fue menor de ese número, y eso es lo que preocupa a las autoridades rusas, porque el grado de contagios es muy, pero muy elevado, desde que apareció sobre todo la cepa Delta. De hecho, han tenido en los últimos días récord de fallecidos, tanto en Moscú como en San Petersburgo, las dos ciudades más importantes de Rusia, ¿no? Y lo que mencionábamos es Israel. Israel fue durante mucho tiempo el ejemplo en cuanto a la cantidad de gente vacunada. Más del 65% de la población tiene al menos una dosis. El 60% de los 9 millones de habitantes que viven en Israel, el 60% tiene las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha aparecido un brote de COVID-19 vinculado a la cepa Delta. Y ahora, fíjate cómo se dispara. Se dispara a partir de un descuido ciudadano. Una familia que llega de viaje, manda a su hijo a la escuela sin haber tenido hecho la cuarentena respectiva, esto en la ciudad de Vinjamina,
Este chico contagia a 44 compañeros en la escuela y tienen que aislar a 1000 personas a raíz de la mala decisión de una familia, Es que funciona así, Gaby, ya deberíamos haber entendido, ¿no? Hasta este momento que funciona exactamente así. Ingresa por los aviones, con los viajeros, con las personas que vienen de afuera, que se puede resolver con una cuarentena, con un aislamiento, con la identificación de los casos. Pero la verdad es que, bueno, siguen surgiendo las polémicas todo el tiempo, estamos en medio de ellas, pero es importante contar, esto es lo que está pasando en el mundo. Totalmente. Un datito más, Israel tuvo que volver para atrás con el tema del barbijo en los lugares cerrados, algo que había anunciado con bombos y platillos. Bueno, ahora tuvieron que reimponer el uso del barbijo. Gracias, Gaby. De nada. Bueno, esta fue una gran noticia que escuchamos todos en Radio 10 hoy muy temprano por la mañana en el programa de nuestro compañero Gustavo.